Ahora vamos a ver una de las aplicaciones del decaimiento radioactivo de esta solución a una ecuación diferencial de primer orden separable. Entonces este es un caso de decaimiento. Tenemos que cierto material radiactivo se conoce que decae a una tasa proporcional a su cantidad inicial. Entonces eso nos indica que estamos utilizando el modelo que la tasa de cambio con respecto al tiempo es proporcional a menos la cantidad inicial del material mismo. Recuerden que entonces aquí la diferencia es negativa y la tasa es exponencial. Entonces inicialmente tenemos esta cantidad 992 miligramos de material y después de 5 horas se observa que el material ha perdido 11% de su masa original. Entonces vamos a determinar lo siguiente. En el primer inciso vamos a determinar cuánto tiempo en horas, porque bueno, finalmente las observaciones las estamos haciendo en horas. Si aquí la tasa de cambio la estuviéramos observando en una escala, por ejemplo, de días, entonces el resultado va a estar en esa misma escala. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, en la cual el material ha decaído al 50% de su masa inicial, que quiere decir que esto va a disminuir a la mitad. ¿Cuánto tiempo tarda en caer esto a la mitad? Sí, después de 5 horas cayó 11%. Entonces tenemos esta primera parte. El inciso B nos pregunta la masa del material ya después de una cierta cantidad de horas después. Vamos a ver cuánto hay de miligramos, 6, 7, 9 y 15 horas respectivamente. Entonces es lo primero que vamos a determinar. Ahora vamos a comenzar con el primer inciso, el inciso A. Pues aquí podemos ver los datos que tenemos para el inciso A. La cantidad inicial de masa, pues aquí la tenemos, son 992 miligramos a tiempo cero, por eso es N0. Y después tenemos una medición, la medición que se hace después de 5 horas. Después de 5 horas tenemos que se perdió el 11% del material. ¿Qué quiere decir eso? Que quedó el 89% del material después de 5 horas. Eso es lo que quiere decir esta parte de aquí. Finalmente esto es una regla de 3. Este dato que tengo encerrado en azul es el que vamos a utilizar. No es necesario que utilicemos pues, en sí la cuenta exacta, porque lo que nos va a interesar es la proporción, que quiere decir este número que tenemos aquí. Entonces por eso esto que tenemos aquí encerrado pues no lo voy a necesitar. Entonces el 11% de material que nos quedó está representado matemáticamente acá. Eso es el dato que voy a necesitar. Entonces la pregunta del inciso A nos dice cuánto tiempo, aquí lo marqué en azul, este T un medio. Esto quiere decir que es el 50%. Nada más le pude haber puesto T, pero bueno, para ser un poquito más claro, esa es mi nomenclatura que puedo utilizar. ¿Cuánto tiempo va a ser necesario para tener esto de aquí? ¿Qué quiere decir eso? 0.5N0 quiere decir que es la mitad o el 50% de esta cantidad que tenemos aquí. Nuevamente no voy a utilizar el número tal cual. Se pudieran utilizar estos números que tengo entre paréntesis, pero vamos a ver que no es necesario, que simplemente necesitamos estas dos nomenclaturas. No, si ustedes utilizan estas cantidades de acá van a obtener el mismo resultado, pero bueno, esto ya depende de cada uno. La fórmula, desde luego, es la fórmula del decaimiento exponencial. Es esta que tenemos aquí y lo único que tenemos que hacer primero es determinar cuál es la tasa de cambio. Eso es lo que no conocemos primero. Entonces, como primer paso, vamos a determinar la constante K. Entonces, para hacerlo tenemos que meter nuestras condiciones iniciales. Tenemos que la cantidad de sustancia después de 5 horas va a ser lo siguiente, va a ser N0 E a la menos K por 5 horas. Esto va a ser igual a la reducción que se tuvo, que es del 11%, o sea, 0.89N0. Vamos a tratar de entender qué es lo que quiere decir esto. Aquí recuerden que esta fórmula que tenemos acá nos está diciendo cuál es el comportamiento del sistema, cómo va perdiendo masa con respecto al tiempo. Entonces aquí lo que yo le estoy diciendo al sistema es, a ver, ¿cuánto vamos a tener después de 5 horas? Vamos a meter este 5 aquí y yo ya sé que después de 5 horas vamos a tener 11% menos, que es esto que tenemos en este lado. Como se dan cuenta, es cosa nada más de despejar la constante K para obtener cuánto vale la constante K. Entonces vamos a pasar N0 del otro lado y como se dan cuenta se va a cancelar, pasa dividiendo. Entonces N0 se va a cancelar
y me va a quedar solamente esto que tenemos aquí, 0.89. Como yo quiero K, esa es la primera parte de este ejercicio, de este inciso A. Entonces yo lo que quiero es bajar la K de esta parte de aquí, y lo que vamos a hacer es sacar el logaritmo de los dos lados, logaritmo natural de a la menos K por 5 horas, vamos a ponerle, esto va a ser igual al logaritmo natural, recuerden de los dos lados el logaritmo natural de 0.89. Entonces el logaritmo cancela el exponencial y ya tenemos que esto es menos K por 5 horas, esto va a ser igual al logaritmo natural de 0.89. Entonces ya nada más es cuestión de pasar dividiendo. Ojo con los signos. Aquí tenemos que K va a ser igual a logaritmo natural de 0.89 dividido entre menos 5 horas. Lo cual nos da lo siguiente. Tenemos aquí primero el logaritmo natural de 0.89. El logaritmo natural de cantidades menor a 1 van a ser negativas. Y si ahora dividimos esto, aquí en la calculadora voy a poner entre menos 5. Aquí vamos a poner esta cantidad menos 5. Esto ya se hace positivo porque tenemos aquí una cantidad negativa que fue del logaritmo. Y acá abajo, como tenemos el signo que pasó del despeje, se baja esto porque nosotros queremos la cantidad, la constante positiva. Entonces menos entre menos se sale positivo, como lo vemos aquí en la calculadora. Y tenemos que mi constante, el primer paso para este ejercicio, es lo siguiente, menos 0. Vamos a tomar unos 4 decimales, 0,233, así vamos a dejarlo. Esto es dividido entre horas o horas a la menos 1. Ahorita vamos a ver que esto es importante. Entonces esa es la tasa que nosotros tenemos de pérdida de este material por cada hora que transcurre. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter esta cantidad en la fórmula original acá arriba, y ya nada más es cuestión de meter nuestras condiciones que queremos. Ahora sí vamos a ver cuánto va a tardar en llegar mi sistema a este punto de llegar a la mitad de su masa inicial. Como lo hicimos anteriormente, vamos a utilizar solamente la proporción, no el número tal cual de 499. Lo que vamos a utilizar es este de acá. Si utilizamos el número ya tal cual, nos va a dar el resultado correcto, pero bueno, vamos a meter esta constante K a nuestra fórmula original. Ya aquí metida la constante que acabamos de encontrar, esta constante K a mi sistema, ya es cuestión de ver qué es el punto que me interesa. A mí el punto que me interesa es este que tenemos aquí, el tiempo en el cual nosotros vamos a tener la mitad de nuestro material inicial. Entonces ese le puse T 1/2, vamos a ponerlo esto de esta forma, 1/2. Voy a obligar entonces a que este sistema va a valer 0.5 la cantidad inicial. Recuerden, pude haber metido en lugar de n0 este número que tenemos acá, y también pude haber metido esta cantidad de este lado. O sea, en lugar de n0 pude haber puesto en el lugar de eso pude haber puesto 499 miligramos. Pero al final, si ustedes hacen las cuentas, va a quedar 0.5 solamente. O sea, n0 se va a cancelar y queda esto simplemente como 0.5. Ya tenemos eso entonces, y yo quiero ahora el tiempo. Como lo hicimos anteriormente, voy a sacar el logaritmo natural de los dos lados y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el logaritmo natural de a la menos 0.0233 horas a la menos 1 por T 1/2. Esto va a ser igual al logaritmo natural de 0.5. Eso es lo que tenemos acá. Cancelando entonces esto, ya vamos a tener la cuenta. Bajando ya nuestro exponente, nos queda menos 0.0233 horas a la menos 1 T 1/2, que esa es mi incógnita. Esto va a ser igual al logaritmo natural de 0.5. Pasando esto está multiplicando, va a pasar al otro lado, entonces dividiendo con todo y signo. Entonces tenemos la siguiente expresión, T 1/2 va a ser igual al logaritmo natural de 0.5 dividido entre menos 0.0233 horas a la menos 1. Noten que esto es bien importante, las unidades como las tenemos aquí. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Aquí tenemos logaritmo natural de 0.5 y vamos a dividir entre menos 0.0233. Entonces eso es lo que tenemos en este caso. Ya vemos aquí la respuesta, que es este que tenemos aquí. Aquí nos está diciendo la calculadora que esto es 29.35. Y si fíjense en las unidades,
Estas horas que tenemos aquí al momento de subirlas, pues desde luego nos queda unidades de tiempo. Tenemos entonces que alrededor de 30 horas tenemos que esperar para que nuestra cantidad radioactiva, nuestro material radioactivo, caiga de 992 miligramos a 499 miligramos. Entonces esta es la respuesta del inciso A. Ahora vamos a ver el inciso B, que nos pide distintos tiempos. Vamos a ver ahora el inciso B. Entonces aquí ya lo que hice para el inciso B fue simplemente meter las cantidades en nuestra fórmula que tenemos acá, y ahora sí por completo, porque ahora sí voy a querer las cantidades exactas, ya voy a querer ahora sí la cantidad de masa, ahora sí ya no necesitamos las proporciones. Como se dan cuenta, metí todos los datos y ahora lo que tengo que hacer es meter el tiempo en esta parte de aquí. En la primera parte nos pregunta cuánta cantidad va a haber después de 6 horas. Sabemos que después de 5 horas vamos a tener esta cantidad que tenemos aquí, 888.22 aproximadamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular esto para 6 horas. Entonces en la calculadora aquí tenemos la solución. Tenemos aquí los datos que fuimos ingresando con la constante que nos señala el ejercicio, y tenemos que después de 6 horas vamos a tener 862.58, vamos a redondearlo aquí, miligramos. Eso es lo que vamos a tener después de 6 horas. Después, para los siguientes ejercicios nada más es cuestión de cambiar este 6 por ejemplo 7. Si ahora lo ponemos n en 7, nos va a quedar pues ahora 842.71, etcétera. Aquí nada más es cuestión de sustituir y cambiar este número, puede ser cualquier cantidad. Vamos a meter cualquier cosa, bueno, esto no forma parte de los incisos. Vamos a poner después de 20 horas, ¿qué es lo que pasa? Después de 20 horas, a ver, tenemos la cantidad de material después de 20 horas, va a ser igual a 622.48. Todos estos son miligramos. Entonces nada más es cosa de ir sustituyendo el tiempo y vamos a poder ver la decadencia de nuestro material, cómo va a ir perdiendo con respecto al tiempo. También podemos hacer esto en el graficador y ahí vamos a tener el comportamiento de una forma un poco más directa de verlo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí lo que hice fue meter la fórmula que tenemos de la sección de nuestra solución. Aquí tenemos este 992, bueno, este está en miligramos, aquí no puedo meter unidades, pero bueno, sabemos que el eje que vamos a tener vertical va a ser la masa, y el eje horizontal vamos a tener el tiempo. En este caso la X va a ser nuestro tiempo medido en horas, eso es bien importante. Bueno, tenemos la constante de decaimiento del material, que fue 0.0233. Esa es la tasa de decaimiento. Entonces aquí podemos ver en la gráfica, nuevamente les repito, el eje horizontal es el tiempo, y para el tiempo cero pues desde luego tenemos la cantidad original, que era de aproximadamente 992. Podemos aquí darle el seguimiento y pues va a llegar a esa cantidad. Ahí está. En tiempo cero, recuerden, la primera variable es el tiempo, este 0, y tenemos en su parte horizontal, en la parte vertical, perdón, 992 gramos. Va avanzando el tiempo y sabemos que, por ejemplo, a las 5 horas era la medición que habíamos hecho. A las 5 horas pierde el 11%. Aquí es lo que tenemos aproximadamente redondeado esta cantidad. Después habíamos hecho las siguientes mediciones. Aquí el programa no lo puede hacer. Podemos buscar y rastrear cuánto va a ser para 6 horas, 7 horas, 8, etc. Habíamos calculado que se necesitaban alrededor, como vemos aquí en la gráfica, alrededor de 30 horas, fíjense, para llegar a la mitad de nuestro material. Si se fijan, aquí comencé en 1000 gramos y pues la mitad va a ser 500 aproximadamente. Entonces si se fijan aquí estamos viendo que efectivamente alrededor de las 30 horas se logra llegar a la mitad de nuestro material radioactivo. Si nosotros jugamos un poquito con la escala, aquí podemos ver cuánto tiempo va a ser necesario para que este material vaya desapareciendo. Noten que la caída no es lineal. Si fuera una caída lineal, entonces tendríamos que, pues esto se comporta con una regla de 3. No es el caso para este tipo de comportamientos y para muchos sistemas físicos, y bueno, también en otros fenómenos de otras disciplinas. El comportamiento y la caída no es lineal, en este caso es exponencial, y podemos ver y manipular
la escala que nosotros estamos viendo. Si nosotros lo vemos a pocas horas, si nosotros vemos este fenómeno en poco tiempo, pues pareciera que sí es una línea recta, pareciera que sí pudiéramos utilizar una regla de 3 y en algunos casos sí se puede utilizar alguna interpolación de tipo regla de 3. Pero en este caso, ya cuando nosotros nos vamos a una escala más grande, la caída, entonces recuerden, no es lineal. También en el caso de los bancos, en el caso que vimos anteriormente del interés compuesto, no corresponde la cantidad de dinero que hay en una cuenta si hacemos el análisis de forma lineal. Se tiene que hacer esto como si fuera una función exponencial, que es lo que nos lleva al interés compuesto. Entonces, pues bueno, esta es la forma en la que se analiza este tipo de eventos, y es con lo que concluimos esta sección de el decaimiento radioactivo en una muestra utilizando la solución a una ecuación diferencial de primer orden.